2 minuticos, entonces yo ya ingreso y ya entonces hablamos por la sala, ¿listo? Dale, ok, bueno. Bueno, gracias. Chao. Hola, doctor. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, pero aquí no veo nada de cámara y eso. Espéreme que ya le voy a indicar. Lo primero que vamos a hacer es que paremos en este momento la grabación de la charla. ¿Y cómo la paro? Entonces, abra la sala virtual donde le aparece entonces tema de la reunión, hospedador, URL, y arriba a mano izquierda le aparece un botoncito. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Darío Ramírez. Yo soy abogado laboralista, socio de la firma Correa Merino Agudelo Abogados. Nosotros al interior de la firma en el equipo laboral asesoramos empresas del sector privado. Nuestra experiencia se ha centrado especialmente en ese campo del derecho, en el derecho laboral por más de 15 años. Le damos agradecimientos a la Lonja por esta invitación que nos hace el día de hoy para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas anotaciones en asuntos del derecho laboral en el marco de la emergencia por el COVID-19. Vamos a empezar con algunas reflexiones preliminares, no sin antes plantear de qué manera vamos a llevar a cabo la charla. Vamos a hablar acerca del contexto en el que estamos en este momento, incluso desde las mismas recomendaciones o pronunciamientos, mejor, no en estricto sentido recomendaciones, lineamientos que la UGPP ha suministrado a los estados para abordar esta situación desde el ámbito del derecho laboral. De igual manera,
remitirnos, reivindicar algunas normas del Código Sustantivo del Trabajo desde los principios que inspiran ese código, especialmente uno de ellos, y la manera en la que debe ser interpretado el código laboral a la luz de ese principio. Luego vamos a hacer referencia a las circulares más relevantes que han sido expedidas por parte del Ministerio del Trabajo en las últimas semanas, así como los pronunciamientos más relevantes del Gobierno Nacional, especialmente el establecido en el Decreto 488 que se expedió también hace pocos días. Vamos también a analizar las diferentes alternativas que hemos identificado y que las tenemos agrupadas por unas etapas dependiendo del avance de esta situación en la que estamos. Muy bien, avanzando, vamos entonces a hacer referencia a unos pronunciamientos que ha emitido la OIT en el marco de esta emergencia, orientados básicamente en 4 puntos. Esos 4 puntos son los siguientes. El llamado de la Organización Internacional del Trabajo es a proteger a los empleados, a estimular la economía y el empleo, a sostener los puestos de trabajo y los ingresos de los empleados, así como actuar bajo los principios de la protección y de la solidaridad. La protección de los empleados, en primera medida, debería partir de brindar todas aquellas herramientas de manera preventiva que estén orientadas a evitar el contagio de los empleados en sus ambientes de trabajo e incluso recomendando medidas de prevención para evitar el contagio en su vida cotidiana a pesar de los resguardos en los que estamos a nivel mundial. Segundo, procurar por estimular la economía y el empleo. Y asociado a esta recomendación, a este pronunciamiento, a este objetivo, está a la par el tal vez más importante que incluso el gobierno nacional ha desarrollado, y es la preservación, el sostener los puestos de trabajo y los ingresos de los empleados. Suena aparentemente muy sencillo decir y manifestar esta alternativa, este objetivo. Sabemos que va a ser un reto, pero a eso estamos comprometidos los empleadores y ese es el llamado que debemos hacer a los empleadores en Colombia, a proteger, a preservar los puestos de trabajo y los ingresos de los empleados. Ya vamos a ver las diferentes alternativas para lograr ese cometido. Y miren, este aspecto es fundamental, no solamente desde el humano, por supuesto, de conservar los empleos, sino también los ingresos. Eso va a generar no solamente la dignificación de las personas, va a necesariamente contribuir a que la economía, a pesar de la contracción en la que está empezando a entrar, no se genere una paralización dramática de la misma y por esa vía el impacto social sea el menos negativo posible. De tal manera que preservar empleos y contribuir a preservar los ingresos de los empleados definitivamente va a ayudar bastante a que se estimule la economía, a que se mantenga el dinamismo de la misma, de esta. No obstante, las dificultades en las que seguramente vamos a empezar a estar en los próximos meses, en las próximas semanas. Y por supuesto, todo esto implica actuar bajo los principios de la protección y de la solidaridad, llamado que de igual manera ha efectuado el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo. 2 artículos que establece el Código Sustantivo del Trabajo y que debemos de alguna manera recordar, reivindicar su importancia y su aplicación hoy en día en medio de la situación en la que estamos. Son a estos artículos el primero del Código Sustantivo del Trabajo. No puede pasarse por alto que ese código tiene un objeto y es la finalidad primordial de este código, como lo dice textualmente la norma, es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. De tal manera que este principio rector, que es el artículo primero del Código Laboral,
nos señala definitivamente unas premisas fundamentales, entre ellas la obtención de esa máxima, de esa aspiración de la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica, y esto es absolutamente relevante. El equilibrio económico, la coordinación económica que hoy en día podemos apreciar en el marco de las relaciones laborales, se está viendo desestabilizada, descompensada por la situación que estamos comenzando a experimentar. De tal manera que es necesario, en aras de preservar los empleos, en aras de preservar el ingreso de los trabajadores, necesariamente efectuar una serie de ajustes en el marco de determinadas relaciones laborales, en especial de aquellos sectores económicos que están comenzando a ver amenazada o afectada su estabilidad económica y por ende el cumplimiento de sus obligaciones laborales de cara a sus empleados. El artículo 18 de esa norma también establece, el artículo 18 del Código Sustantivo del Trabajo es una norma fundamental de interpretación del Código Laboral. Claramente esta disposición indica que para la interpretación del Código debe tomarse en cuenta su finalidad expresada en el artículo primero. Esto lo digo porque definitivamente estamos efectuando una serie de ajustes y de medidas a la luz de determinados artículos del Código Sustantivo del Trabajo, que sí puede generarse un cuestionamiento o un reproche de por qué razón se están concediendo vacaciones hoy en día, por qué razón se están acordando licencias no remuneradas, por qué razón se está invocando acudir a la suspensión de contratos de trabajo por una razón de fuerza mayor. Y efectivamente estas normas, o gran parte de ellas, encuentran una aplicación en particular dependiendo del momento histórico que estuviéramos viviendo. Efectivamente, los momentos que hoy en día la humanidad está experimentando no son momentos y tiempos o épocas ordinarias en las que, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo se puede aplicar de una manera ordinaria a su vez. Son épocas que estamos viviendo extraordinarias y excepcionales y por lo tanto es necesario aplicar medidas excepcionales, dejando claro que la aplicación de esas medidas excepcionales y esa búsqueda de soluciones en pro de mantener el empleo, en pro de conservar los ingresos de los trabajadores, no deben ser arbitrarias. Esas medidas deben ser respetuosas, esas medidas deben provenir de la buena fe del empleador y en la medida de lo posible, hasta donde razonablemente sea viable, sean concertadas con los trabajadores. Sin embargo, esas medidas, precisamente que vamos a ver más adelante, necesariamente ante reproches y ante cuestionamientos de su eventual ilegalidad, de su eventual injusticia, deben estar acompasadas por la aparición de estas dos normas del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto al objeto del mismo código y de cómo de manera adecuada debe interpretarse todo ese compendio normativo del Código Sustantivo del Trabajo. De nuevo, en procura de encontrar un equilibrio, una coordinación económica y por esa vía también que se mantenga el equilibrio social. Sin desconocer que Colombia es un país en el que la mayoría de empresas son pequeñas y medianas y es necesario preservar esas fuentes de empleo. No podemos simplemente sostener que los derechos y garantías laborales existen y deben mantenerse inalterables a toda costa, porque en un momento determinado resultaría ser una quimera la existencia de esos derechos y de esas garantías si no preservamos y si no cuidamos las fuentes generadoras de recursos y de empleo que precisamente son los empleadores y las compañías que la generan. Vamos a entrar más específicamente a los pronunciamientos del Ministerio del Trabajo, los más recientes y más relevantes que se han generado en las semanas y en los días recientes. Tenemos, entre otros, la circular 021 del 17 de marzo, la 022 del 19 de marzo,
que ese mismo día también se expidió la resolución 803 de ese día, la circular 027 del mismo mes y año. Hay otras, como por ejemplo la circular 17, la circular 18, que recogen o empezaron a esbozar algunas de las alternativas que el Ministerio ha ido generando en el marco de esta situación. Sin embargo, las más relevantes para efectos de lo que vamos a revisar son las que están expuestas en esta parte de la presentación. Por supuesto, el pronunciamiento del Gobierno Nacional que le da marco a la situación de cuarentena o a la medida de cuarentena que tenemos desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, el decreto 457 de este mes y año. Miremos ya en concreto las circulares más relevantes. La circular 021 del 17 de marzo tuvo como finalidad plantear algunas medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID-19. Esas medidas, digámoslo de una vez, tienen la finalidad de preservar los ingresos y la remuneración de los empleados. Por supuesto, por la misma vía, preservar la existencia del vínculo laboral. Concretamente, son estas alternativas: el trabajo en casa y el teletrabajo, la jornada laboral flexible, el reconocimiento u otorgamiento de vacaciones anuales, bien sean anticipadas, las causadas, también vacaciones colectivas, y la implementación de permisos remunerados, lo que implica pagar el salario sin que se preste el servicio. El trabajo en casa hemos dejado claro y se ha planteado en el medio que es diferente al teletrabajo, toda vez que no requiere el cumplimiento de las exigencias que plantea la figura del teletrabajo como tal, especialmente aquellas en las que es necesaria la intervención de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, de unas visitas de verificación de las condiciones de seguridad donde el trabajador va a prestar sus servicios de manera remota, entre otras. De tal manera que el trabajo en casa se ha convertido para muchos empleados, para muchos empleadores, en una estrategia adecuada para intervenir en el marco de la emergencia económica en la que estamos. La jornada laboral flexible también ha sido una de las alternativas planteadas por el Ministerio del Trabajo, enfocada básicamente en dos jornadas: aquella que permite trabajar mínimo 4 horas al día, máximo 10 al día, en un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, con la posibilidad de que se trabajen hasta esas 10 horas sin que se tenga ese tiempo como horas extras, siempre y cuando durante la semana la jornada diaria no supere las 8 horas en promedio y la semanal de 48. La otra alternativa a jornada flexible es la de la establecida para tiempos horarios de 6 horas al día y de 36 horas a la semana sin generar recargos. Las vacaciones anuales también anticipadas, causadas, también fue una de las alternativas que en primera medida el Ministerio del Trabajo presentó a los empleadores, generando algunas controversias en el medio por parte de algunos sectores. Y los permisos remunerados con el pago del salario, es decir, relevar al trabajador de prestar el servicio y seguir reconociendo todos los pagos que el contrato de trabajo indica. Posteriormente, ya voy a retornar a esta resolución, vamos a hacer referencia a esta circular primero, que aunque se expidió el mismo día de la resolución, es importante. La circular 022 del 19 de marzo, el Ministerio del Trabajo la expidió con el propósito de anunciar una fiscalización laboral rigurosa frente a decisiones de empleadores en el marco de la emergencia por el COVID-19. Y eso tuvo, digamos, un precedente y está representado en las decisiones que tomaron algunas compañías de invocar la fuerza mayor como fenómeno que generaría la suspensión de sus contratos de trabajo por verse afectada la prestación de sus servicios y el desarrollo de su objeto empresarial, y por esa vía la imposibilidad de cumplir con las obligaciones laborales de cara a sus trabajadores. El Ministerio del Trabajo dejó claro en esta circular que la determinación de la existencia o no de un evento de fuerza mayor le corresponde
a un juez laboral. El Ministerio del Trabajo constata, ya vamos a ver más adelante, verifica, mas no define o declara si existe o no un evento de fuerza mayor. Esa facultad está reservada a un juez laboral al interior de un proceso ordinario laboral. El empleador debe evaluar, y es la invitación que hace el Ministerio del Trabajo, no acudir en primera instancia a esta opción de suspender los contratos de trabajo. Invita a que los empleadores opten por las alternativas planteadas en la circular 021 que acabamos de ver, referidas al teletrabajo, al trabajo en casa, a las vacaciones en sus distintas modalidades, a la implementación de jornadas flexibles y al otorgamiento de licencias remuneradas a los trabajadores. Hace un llamado el Ministerio del Trabajo también a la solidaridad de los empleadores y al respaldo de los empleados. Y anuncia, como lo dijimos, ejercerá funciones de inspección y vigilancia rigurosas a los empleadores que tomen decisiones que afecten los derechos de los trabajadores, especialmente invocando eventos de fuerza mayor. La resolución 803 fue expedida ese mismo año, el 19 de marzo, y tuvo como finalidad aplicar el poder preferente, que indica que el Ministerio del Trabajo, ante solicitudes que lleguen a las direcciones territoriales de los diferentes departamentos, Dirección Territorial Antioquia para el caso, deben ser remitidas a Bogotá, a la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio. Solicitudes que tengan que ver con suspensión temporal de actividades hasta por 120 días, solicitud para despidos colectivos en un momento determinado. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el decreto 488 del 27 de marzo. Este decreto estableció una serie de medidas con la finalidad de dar soluciones, medidas de carácter laboral para ser implementadas en el marco de la emergencia por el COVID-19. Aclarando algo, estas no son medidas que realmente desde el punto de vista económico generen un alivio real para los empleadores. Son alternativas a las que se pueden recurrir para mitigar el impacto que determinadas decisiones o alternativas laborales le generen en cierto momento a los trabajadores. Vamos a ver las más relevantes que pueden aplicar para empresas del sector privado. El retiro de las cesantías es una de las medidas. Y aquí hago una observación. En una de las alocuciones del presidente Iván Duque respecto a estas medidas, de manera concreta el retiro de las cesantías, la contextualización de su explicación estuvo dada incluso respecto de una inquietud que una persona planteaba sobre un acuerdo de licencia no remunerada convenida con su empleador. ¿Qué implica? Y me adelanto un poco, que se acuerde una licencia no remunerada y por ende se genera la suspensión del contrato de trabajo, que es esa la obligación del trabajador de prestar sus servicios, del empleador pagar su salario, se mantiene el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud y en pensiones, se suspenden los aportes a la ARL y a parafiscales, ARL porque el trabajador no estaría expuesto a los riesgos propios de su trabajo, a parafiscales porque la base para el pago de los aportes parafiscales es el salario, y el tiempo de la licencia podría eventualmente, si el empleador lo decide, descontarse para el pago de las cesantías, de las vacaciones y de los intereses de las cesantías. Respecto de efectuar el descuento frente a la prima de servicios existe discusión y lo más conservador es no descontarlo. Bueno, hasta ahí vemos el efecto. El más especial es el no pago del salario durante el tiempo que se acuerde la licencia no remunerada. Esta medida implementada por el gobierno en cuanto a al retiro de cesantías apunta precisamente a mitigar ese impacto del menor ingreso que va a tener el trabajador en estos casos. En el caso de licencia no remunerada y en el caso de disminución de salario, que lo vamos a ver en unos momentos. Implica entonces que cada mes el trabajador pueda retirar de su cuenta cesantías el monto que le haga falta para llegar a completar el total de su ingreso mensual. Únicamente se autoriza este retiro de los fondos de cesantías privados
y como lo decía, el antecedente de esta medida definitivamente fue el asunto que se trató sobre el pacto de licencias no remuneradas, que más adelante vamos a ver otros detalles. De igual manera, este decreto autorizó que se otorgue vacaciones causadas o anticipadas con un día de aviso de antelación por parte del empleador, sin que se tenga que llegar a un acuerdo con los trabajadores o un aviso con mayor anticipación del que establece el decreto 488. De igual manera, esta norma establece un manejo en particular de los recursos de las administradoras de riesgos laborales, las cotizaciones que reciben estas entidades de manera temporal y en el marco de la emergencia por el COVID van a tener una destinación especial para actividades de promoción y prevención, compra de determinados elementos de protección personal, un asesoramiento muy especial para empresas que puedan estar hoy en día excluidas de la cuarentena y que se requieren su operación y que empleados que están prestando sus servicios al interior de estas compañías puedan verse mejor protegidos al prestar sus servicios y evitar contagios por el COVID-19. Por último, dentro de estas medidas importantes está la protección al cesante. Se complementan los beneficios de protección al cesante que están establecidos en la Ley 1636 del 2013. ¿En qué sentido? En que se va a otorgar un auxilio de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para pagarse durante 3 meses a trabajadores dependientes o independientes que estén clasificados como cotizantes en las categorías A y B. ¿Cuáles son esas categorías? Empleados que de manera individual y su grupo familiar, su ingreso no supere los 2 salarios mínimos, y la categoría B, aquellos que están entre 2 y 4 salarios mínimos. Los requisitos, además, es que se hubiesen efectuado aportes a la caja de compensación familiar durante un año, continuo o discontinuo, en los últimos 5 años. Este beneficio aplica únicamente para quienes se queden sin empleo. No es un mecanismo para compensar aquellos ingresos que se van a dejar de percibir por disminución convenida o acordada de salarios o por suspensiones de contrato, únicamente para las personas que se quedan sin trabajo. Estos beneficios complementan los ya existentes en cuanto a la posibilidad de cotizar al sistema de seguridad social por un salario mínimo durante un tiempo en particular y el apoyo a la consecución de un nuevo empleo. Posteriormente, el Ministerio del Trabajo expidió una circular, que es la circular 027 del 29 de marzo. Esa circular tuvo como propósito prohibir a los empleadores, coaccionar a los empleados a tomar licencias no remuneradas. Y la finalidad de esa circular está orientada a proteger el derecho al trabajo, al mínimo vital y móvil, llamar a la solidaridad de los empleadores y recordar su labor social. Concluye la circular que no se puede obligar a los empleados a tomar licencias no remuneradas, la licencia no remunerada debe provenir de la voluntad del empleado, y que el Ministerio del Trabajo ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control frente a las empresas que presionen o coaccionen a los empleados para tomar licencias. Comentarios sobre este pronunciamiento del Ministerio del Trabajo. Por supuesto, a los empleados no se les puede presionar ni coaccionar para que accedan a una determinada decisión o a la suscripción de un determinado documento. No solamente a que accedan a una licencia no remunerada. En general, a los empleados, por supuesto, no se les puede coaccionar. Ahora, lo que sí no es adecuado es establecer una especie de presunción en cuanto a que si se acuerda una licencia remunerada, se parta de la base que el empleado está siendo presionado. Y no debe entenderse una situación de esa manera en el contexto que lo estamos planteando. El hecho que estemos viviendo una situación de emergencia como la que estamos experimentando hoy en día, no quiere decir que por sí misma una situación de esas lleve a una persona a tomar una decisión precipitada, presionada o obligada. No podemos menospreciar el entendimiento y la conciencia de las personas para comprender que si un empleador
dialoga de manera franca, respetuosa y sincera con ellos, les plantea la situación de la compañía, las personas no puedan entenderlo, no puedan empatizar con esa información, con esa realidad, ser consciente de la situación en la que estamos y por esa vía acordar con el empleador que se otorgue una licencia no remunerada, que lo releve de prestar el servicio y que al empleado lo releve de efectuar determinados pagos laborales. Me anticipo un poco a esta alternativa que más adelante vamos a explicar. Nuestra posición es que es posible acordar el otorgamiento de licencias no remuneradas, por esa vía acordar que el contrato se suspende, pero para nosotros es vital que de alguna manera se le garantice el sustento a esta persona, a este trabajador y a sus familias. No debe suceder que las personas queden bajo el amparo de una licencia no remunerada sin un sustento económico. Nos parece que a cambio pueden explorarse diferentes alternativas, como el otorgamiento de un auxilio extralegal de alimentación, un auxilio extralegal y temporal y especial de subsistencia que le permita a esa persona y a su grupo familiar cubrir aquellas necesidades más básicas y sentidas de alimentación, de pago de servicios públicos, de arrendamiento, en fin, de subsistencia, que no quede definitivamente desamparado. El monto y el tiempo por el que se conceda ese auxilio podría definirse, pero definitivamente es una medida que si bien ayudaría al empleador a aliviar sus cargas laborales, a subsistir y garantizar los empleos, también definitivamente es bastante útil para lograr que las personas no queden en un estado de precariedad y que cubran las necesidades básicas más sentidas. Eso definitivamente impacta positivamente las necesidades del trabajador y de sus familias y de nuevo, mientras existan recursos, la economía puede, aunque lentamente, seguir su marcha acomodándose a la realidad tan compleja que estamos viviendo y que vamos a continuar viviendo. Vamos a avanzar con algunas medidas que hemos identificado como posibles implementar, continuar implementando en medio de esta crisis. Las clasificamos por etapas en atención, digamos, a la complejidad que pueden representar en un momento determinado para la situación de la compañía y de alguna manera mitigar también ese impacto en los intereses de los trabajadores. Vamos a revisar la primera etapa de esas medidas. Son definitivamente aquellas que procuran por mantener el empleo y mantener al 100% el ingreso de los trabajadores. Medidas que están representadas en aquellas ya expuestas por el Ministerio del Trabajo. Esas son el trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones a partir de todas las modalidades que hemos hablado y la licencia o permiso remunerado, salario sin prestación del servicio. Una segunda etapa procura todavía, por supuesto, mantener vigente el contrato de trabajo, pero intervenir el ingreso o la remuneración del trabajador, con fundamento en una disposición del Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 50. Este artículo dice lo siguiente: todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes, es decir, entre el empleador y el trabajador, acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ella y, mientras tanto, el contrato sigue en todo su vigor. Esto quiere decir que es posible concertar con los trabajadores la disminución del salario. De manera unilateral no recomendamos efectuar esta medida. Es realmente indeseable que así suceda, aunque existe jurídicamente la salida que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Nosotros consideramos que la concertación y el entendimiento entre el empleador y el trabajador es fundamental para afrontar esta situación y encontrar las mejores soluciones para mantener el empleo y, en la medida de lo posible, los ingresos para los trabajadores.
Esta alternativa está centrada en lo siguiente entonces, y variables que pueden suceder. Concertadas, disminuir la jornada de trabajo y por esa vía también disminuir el salario. Es decir, es viable concertar que la jornada laboral pase de tiempo completo a medio tiempo o incluso un tiempo inferior al medio tiempo, y aparejado a esa disminución se establece la nueva remuneración salarial que tendrá el trabajador. De igual manera, también sería viable disminuir el salario, manteniendo la misma jornada laboral. Y acá, de alguna manera, surgen también alternativas que lucen, por supuesto, equilibradas y justas. Y muchos empleadores nos han consultado sobre ellas. La posibilidad de que ese menor valor que va a dejar de recibir el trabajador se pague posteriormente cuando las circunstancias económicas estén dadas y se acuerde en cuántos instalamentos o durante cuántos meses el empleador pudiera ponerse al día en ese salario que hoy en día va a disminuir, pero que el trabajador no lo va a perder porque sigue trabajando su jornada completa. De igual manera, esta alternativa puede aplicarse a todos los escenarios de disminución, pagar el salario dejado de reconocer ahora, posteriormente cuando las condiciones estén dadas. La otra alternativa que vemos como variable dentro del marco de la revisión del contrato de trabajo es disminuir el salario acordado con el trabajador y considerar la posibilidad, si no es viable que el trabajador preste sus servicios utilizando la alternativa de trabajo en casa o teletrabajo, relevarlo de prestar el servicio, concederle una licencia remunerada con el nuevo salario ajustado o disminuido, aliviando la carga laboral del empleador en el marco de esta emergencia, conservando el empleo para el trabajador y conservando, si no bien el 100% de su salario, una suma que le permita de una manera adecuada vivir, cubrir sus necesidades más básicas y sentidas, así como las de su familia. Vamos a una tercera etapa, ya hablábamos de ella. ¿Qué implica esta tercera etapa? Analizar la posibilidad de intervenir también el ingreso del trabajador, conservando el empleo, acordando el otorgamiento de una licencia no remunerada. Hacemos referencia en este punto a que debe ser por mutuo acuerdo. Ya vimos la circular del Ministerio del Trabajo, las consideraciones que plantea, nuestros comentarios sobre esa circular y nuestra posición y recomendación en cuanto a que si bien podría ser una alternativa viable, siempre y cuando sea concertada de manera voluntaria, libre con los trabajadores, concientizándose las partes de la necesidad de realizar ajustes económicos a la relación laboral, desarrollando ese principio de la finalidad del Código Laboral en su artículo 1, entrar efectivamente en esta clase de licencia, suspender el contrato, pero no dejar al empleado y a su familia sin la protección de un ingreso a título, en este caso, como no sabe recibir salario, de un auxilio extralegal de alimentación, por ejemplo, para no desamparar al trabajador durante esa época y que en todo caso, como medida provisional, se espera que tenga una finalización no muy extensa en el tiempo. Entramos a una cuarta etapa donde ya, si bien el contrato de trabajo continúa vigente, se interviene de una manera directa el efecto de su ejecución por parte del empleador ante una situación de fuerza mayor que está establecida en el artículo 51, numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta causal es importante advertirlo, es importante que se configure de una manera adecuada. No necesariamente el evento del COVID-19 genera por sí mismo una fuerza mayor. La fuerza mayor podría estar configurada en todas las consecuencias que de esta pandemia se derivan en los negocios, en las empresas, y hay una cantidad de actos jurídicos y de negocios que pueden verse afectados precisamente
entorpeciendo el cumplimiento del desarrollo del negocio de una compañía y por ende el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores, de tal manera que cada caso es necesario analizarlo a la luz de sus particularidades y respecto de qué empleados pudiera también generarse esa suspensión invocando una fuerza mayor. El Ministerio del Trabajo tiene competencia para constatar y verificar la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. Hay un procedimiento determinado que se denomina un anexo, el anexo técnico número 1, donde está regulada las etapas para llevar a cabo esta constatación. Vamos a verlas en un momento. Los presupuestos especiales de la fuerza mayor, primero que todo, es un fenómeno al que nos debemos remitir por la normativa civil. Está establecido en el Código Civil y básicamente se refiere a un evento externo imprevisible e irresistible. Adicionalmente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido unos requisitos que deben observarse. Son los siguientes: la imposibilidad absoluta del empleador de atender sus obligaciones. No puede ser una situación imputable, por supuesto, al empleador. Debe haberse agotado todos los medios posibles para evitar su configuración. Y aquí es muy importante resaltar todas las alternativas y mecanismos que podrían implementarse antes de llegar a decidir suspender contratos de trabajo por fuerza mayor. Todas las alternativas que ha puesto el Ministerio del Trabajo a los empleadores en sus circulares, las que acabamos de ver en cuanto a la revisión de los contratos de trabajo, eventualmente la licencia no remunerada concertada, antes de llegar a invocar esta causal. Digamos, es lo más conveniente recorrer ese camino antes de invocarla. Pueden existir situaciones excepcionales donde no sea posible llegar a ella antes de recurrir este camino. Cada caso es particular, pero es importante también no solamente haber agotado en la medida de las posibilidades todas las opciones que acabamos de ver, sino también desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista financiero. ¿Qué hizo el empleador para evitar llegar a invocar este evento de fuerza mayor para suspender los contratos? Es importante entonces recaudar toda la mayor información posible desde el punto de vista documental, de argumentos, de debida gestión, de lo que el empleador hizo, repito, antes de acudir a esta opción. Y por supuesto, la fuerza mayor debe ser una situación pasajera. Ahora, ¿cuál es la competencia del Ministerio del Trabajo cuando se invoca una fuerza mayor para suspender el contrato de trabajo? Es importante aclarar que cuando el empleador decide precisamente invocar esta causal, debe dar aviso al Ministerio del Trabajo y al empleado de manera concomitante, es decir, de manera simultánea a ambas partes. Aclarando que el Ministerio del Trabajo no se pronuncia respecto a si hay o no fuerza mayor, está reservada esa facultad a los jueces laborales. ¿Qué hace el Ministerio? Y el anexo técnico que mencionábamos ahora establece, digamos, este camino a recorrer. Vemos que es difícil en la práctica que se lleve a cabo, especialmente por la cuarentena en la que estamos, por ciertas particularidades de diferentes empresas, pero el procedimiento precisamente es este que ustedes ven en este momento en la presentación. Vamos a recorrerlo rápido. El inspector de trabajo visitará las instalaciones del empleador al día siguiente y entonces desarrollará estas actuaciones. Elaborará un acta de visita que incluirá lo percibido directamente por él, lo manifestado por las partes cuando se diere tal circunstancia, las constancias que considere procedentes quedarán en esa acta. Analizará y ponderará en cada caso las circunstancias que rodearon los hechos, observará si existió una conducta prudente, imposible de prever por parte del empleador, y contemplará si los hechos de fuerza mayor impiden el desarrollo de las actividades laborales, que el suceso sea imprevisible. En caso de controversia, el inspector del trabajo informará a las partes que deben acudir ante la justicia laboral. El acta levantada por el inspector deberá ser suscrita por los intervinientes y se entregará copia de la misma a cada uno de ellos. Vemos que es un procedimiento que en la práctica y ante las circunstancias que estamos puede ser complejo de llevarse a cabo.
Sin embargo, el Ministerio del Trabajo, ante las notificaciones que ha estado recibiendo por parte de algunos empleadores ante esta situación para suspender contratos de trabajo, lo está haciendo de manera virtual. Vamos a ver cuál va a ser entonces el camino a seguir por parte del Ministerio del Trabajo respecto al cumplimiento de estos procedimientos que en la práctica consideramos que pueden ser muy complejos de llevarse a cabo por la situación de la cuarentena en la que estamos. Perdón, yo me devuelvo un poco por acá. Estábamos hablando de la cuarta etapa relacionada con la suspensión del contrato de trabajo. Y una quinta etapa que, en la medida de lo posible y el llamado que hacemos, especialmente también por las consideraciones de la organización del trabajo, por convicción de mantener los empleos y, de nuevo, la fuente de ingresos a los trabajadores, al máximo evitar. Sin embargo, es importante dentro de lo jurídico hacer referencia a lo siguiente. Los contratos de trabajo en medio de esta situación pueden terminarse. Y es importante aclarar que las causas legales y las justas causas siguen estando vigentes. Las causas legales, es decir, la terminación de un contrato a término fijo por el vencimiento del plazo pactado, sigue vigente. La posibilidad de que un empleado renuncie también. La posibilidad de que un empleado acuerde con un empleador terminar su contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Son causales viables la finalización de la obra labor, en fin, por las medidas en las que estamos, estas causales legales de terminación de los contratos no están afectadas. Las justas causas tampoco están afectadas, especialmente aquellas que tienen que ver con un incumplimiento de las obligaciones del empleado, en fin. Ahora, el tema de los despidos sin justa causa ante la situación en la que estamos, pues es efectivamente una de las preguntas recurrentes hoy en día. Si es posible despedir empleados pagándoles la indemnización. Ahora, la respuesta desde el punto de vista estrictamente jurídico es que un contrato de trabajo efectivamente puede finalizarse de manera unilateral por parte del empleado, reconociendo la indemnización tarifada que está en el artículo 64. Sin embargo, es importante cuidar los límites y los porcentajes que están establecidos en la ley para la configuración de un eventual despido colectivo. Si se van a acceder a estos porcentajes, es necesario solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para llevarlos a cabo. De esta manera y de una forma breve, vamos a revisarlos. En un periodo de 6 meses, ese rango está establecido en el 30% de los empleados en empresas que tengan más de 10 y menos de 50 trabajadores, al 20% en empresas que tengan más de 50 y menos de 100, al 15% en aquellas empresas que tengan más de 100 y menos de 200, el 9% en empresas que tengan más de 200, menos de 500, al 7% en empresas que tengan más de 500 y menos de 1000, y el 5% de 1000 en adelante, previa autorización del Ministerio del Trabajo, y no se exime del pago de la indemnización. Hasta aquí, digamos, la información que queríamos y las reflexiones que queríamos compartir con ustedes. Traté de ser lo más breve posible, pero procurar que no se nos escapara nada de lo más relevante de los aspectos laborales que tenemos en este momento, las alternativas para actuar. De nuevo, el llamado, qué pena la insistencia, pero me parece fundamental que lo tengamos como un norte. Preservar empleos, preservar ingresos de las personas, es lo fundamental en este momento. La concertación, el diálogo y la comunicación con los empleados es fundamental. Es necesario actuar de manera coordinada, de manera solidaria, para preservar la fuente del empleo, que precisamente es el empresario, es el empleador, sin dejar de lado, por supuesto, que también debemos preservar los derechos de los trabajadores y evitar que todas las medidas que se implementen generen el menor impacto posible. Y el impacto que se genere definitivamente sea para procurar salvaguardar esos empleos en el marco de la finalidad del Código Sustantivo del Trabajo, que ahora lo expusimos al inicio de la charla. Vamos a mirar preguntas hasta donde el tiempo nos lo permita, con mucho gusto. Voy a mirar el chat, que creo que han entrado varias preguntas, si no estoy mal,
para que las resolvamos. Perdón, yo miro la activación del chat por acá. Me dan un segundo, por favor, yo ubico el chat con las preguntas. Discúlpenme un momento. Bueno, vamos a empezar a leer las preguntas. Por acá me las están enviando por otra vía porque tengo problemas para verlas. Qué pena con ustedes. Bueno, vamos a leerlas. ¿El contrato a término fijo se puede terminar? Sí, lo que ahora planteábamos efectivamente es que esas causales legales establecidas en la ley en cuanto al vencimiento del plazo pactado en un contrato a término fijo, es posible efectivamente continuar con las mismas, al igual que la finalización de una obra o labor en particular. Denme un segundo. Otra de las preguntas es la siguiente. ¿Podríamos profundizar un poco más sobre el teletrabajo? Si tenemos un empleado con contrato indefinido, ¿hay que hacer modificaciones al contrato? ¿Debemos organizarle a la persona un espacio en su casa con todas las herramientas? ¿Cómo funciona realmente? Miren, la alternativa del trabajo en casa precisamente tiene como finalidad no tener que cumplir con todos los requisitos tradicionales y establecidos en la norma del teletrabajo. Es viable acordar con los trabajadores de una manera muy práctica y rápida que desde sus casas estén trabajando. Unas recomendaciones básicas, pero digamos simplemente de conservar una buena postura o tener los elementos adecuados, en fin, pero nada más allá de dificultar la implementación de esta medida en el marco de la situación en la que estamos. Esa es una posición avalada por el Ministerio del Trabajo y que muchas empresas están acudiendo a ella respecto a los empleados que pueden utilizarla. Muy bien. Vamos a mirar otras. ¿Se puede terminar un contrato en periodo de prueba? Los contratos en periodo de prueba en esta situación de emergencia es posible terminarlos, pero no es posible terminarlos invocando la situación crítica de la compañía por la emergencia del COVID. Realmente el periodo de prueba tiene una finalidad clara en cuanto a conocer el empleado y el empleador, conocerse mutuamente y definir la conveniencia o no de mantener su relación laboral, pero no para, digamos, utilizarla de manera abierta e indiscriminada. Ahora, por supuesto, un trabajador en periodo de prueba, si no cumple efectivamente con esas expectativas del empleador, perfectamente el empleador lo puede decir de esa manera. Que sea coincidente con la situación en la que estamos es otra cosa y es un caso a caso y argumentación que se tendrá que analizar o considerar. Si se tiene el salario mínimo, también se puede arreglar una disminución. Consideramos lo siguiente. El salario mínimo es el límite mínimo, por eso su nombre lo dice, de remuneración a favor de un trabajador
que presta sus servicios o que elabora una jornada máxima legal de trabajo. Si yo acuerdo con un trabajador de manera libre y voluntaria que pase de prestar sus servicios en una jornada de tiempo completo a medio tiempo, yo le puedo pagar menos del salario mínimo. Es decir, no está trabajando tiempo completo, está trabajando medio tiempo. La seguridad social en todo caso tendrá que seguirse pagando con fundamento en el salario mínimo. Se pueden adelantar las primas legales como parte del acuerdo de licencia no remunerada. Es válido. A mí me parece que efectivamente todos los mecanismos, alternativas que estén orientadas a proporcionar a los trabajadores recursos para su subsistencia y las de sus familias en el marco de esta situación son bienvenidos. De nuevo, ante una situación excepcional, medidas excepcionales. Las que estén orientadas a mitigar los efectos negativos de alternativas necesarias, todas bienvenidas. No vemos inconveniente en el adelanto o la anticipación de las primas extralegales en este caso, por ejemplo. Los requisitos que deben cumplir los independientes para acceder al subsidio de las cajas de compensación, yo los invito a que los confirmen y los verifiquen con cada caja de compensación familiar. Al respecto, ya fue expedida la norma que regula precisamente o que desarrolla esta medida, es la resolución 853 del 30 de marzo. Las medidas para la operación de la posibilidad de acceder a estos beneficios. Hay unos formularios que se diligencian a través de la página web de las cajas de compensación, una serie de declaraciones juramentadas que se deben formular ante esas entidades y los requisitos y el paso a paso es muy didáctico para acceder a los beneficios por lo que he podido ver de cajas de compensación en el medio. Otra pregunta, bueno, perdón, reviso por aquí otras inquietudes. De pronto las personas de apoyo de la lonja me pudieran compartir más inquietudes o más pantallazos planteados en las preguntas. Muy bien, y aquí me están llegando. ¿Qué diferencia hay entre suspensión del contrato y licencia no remunerada? Digamos que la vía para llegar a una suspensión de contrato o el mecanismo uno de ellos es precisamente el concertado, en este caso que hemos estado hablando de él, el acuerdo de licencia no remunerada. El efecto es la suspensión del contrato, con las implicaciones que mencionamos, dejar de pagar el salario, se deja de prestar el servicio, se continúan efectuando aportes al sistema de seguridad social en salud y en pensiones, no hacían parafiscales ni en riesgos laborales, y el tiempo luego para el pago de cesantías, intereses y vacaciones podría descontarse para su reconocimiento. En el marco de la medida que estamos, por las consideraciones tan especiales, en tanto que es una licencia concertada, lo ideal es que esos tiempos no se descuenten. ¿Cuáles son los parámetros a tomar en cuenta para el auxilio de alimentos a los trabajadores en caso de licencia no remunerada? Digamos que ya es muy particular de cada compañía y de cada trabajador, de las posibilidades económicas y financieras de ese empleador y de las particularidades y necesidades de ese trabajador. Pueden existir muchos parámetros, una suma fija, un porcentaje del salario, simplemente como parámetros, pero no hay nada definido. Es un pago extralegal, es una concesión especial del empleador que se efectúa a favor del trabajador. Se podrían, perdón. Si un cliente me terminó el contrato de prestación de servicios y yo tengo a su vez empleados en obra labor, ¿puedo terminar esos contratos? Miren, existe un pronunciamiento jurisprudencial en relación con este caso, o algunos pronunciamientos jurisprudenciales en cuanto a que si el contrato por obra labor está atado necesariamente, y por supuesto en muchos casos así sucede, está sujeto a un contrato
a su vez de obra, por ejemplo, entre sociedades o un contrato de construcción, de infraestructura, de realización en general de algún proyecto en particular. Y ese contrato, que es el generador a su vez de ese contrato de trabajo por obra labor, termina, es posible que el contrato por obra labor, habría que mirar el caso puntual, el clausulado del contrato por obra labor, las particularidades de lo que se combinó con cada trabajador, es posible que se invoque la finalización de la obra, no como obra como tal, sino el contrato que concibió esa obra al finalizar de manera anticipada, a su vez impacta la permanencia del contrato por obra labor. Muy bien. Según su experiencia, ¿es viable que finalizada la contingencia, los jueces laborales puedan ordenar el reintegro de los trabajadores que fueron despedidos atendiendo a la fuerza mayor, cuyos empleadores no agotaron el procedimiento para la declaración del evento de forma previa? Miren, para aclarar lo siguiente, yo pienso que no es posible invocar como tal el evento del COVID-19 como una fuerza mayor o como un evento que constituye una justa causa. No está concebida como una justa causa de despido una situación de estas. Lo que pudiera suceder en un momento determinado es lo siguiente. Si se invoca la situación de fuerza mayor como causal para suspender los contratos de trabajo y se cuestiona posteriormente ante un juez laboral esa decisión, el juez laboral deberá analizar todas las pruebas que se pongan a su disposición, documentales, testimoniales, los interrogatorios de parte, dictámenes, en fin, y a partir de la zona crítica valorar efectivamente si las razones que invoca ese empleador efectivamente constituyen una fuerza mayor que lo llevó a suspender el contrato de trabajo. El efecto de considerar que no se presentó una fuerza mayor como tal para suspender el contrato de trabajo es que se deban pagar todos los conceptos económicos dejados de pagar, dejados de cancelar durante ese tiempo de suspensión del contrato. Se sostiene, digamos, que en algunos casos pudiera aplicarse el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y es el pago de salarios y prestaciones sociales sin que se preste, sin que se ejecute el servicio. Digamos que estos fenómenos de suspensión del contrato, de no pago de salario, de no prestación del servicio, cuando se cuestionan y se pretende llegar a un estado jurídico de cosas, sería ese artículo 140 en principio, que dice, por disposición o culpa del empleador, no se presta el servicio, pero se tienen que seguir pagando salarios y prestaciones. Ahora, hay que mirar, por disposición del empleador o culpa, y ahí es donde hacemos referencia necesariamente a que revisemos el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo y el 18. No podemos, en nuestra opinión, aplicar de manera exegética ciertas normas como estas. Si yo como empleador me veo obligado o en la situación de tener que notificar suspensión de contratos de trabajo invocando una fuerza mayor u otras medidas que puedan de alguna manera afectar los ingresos de los trabajadores. No estoy tomando esa medida por culpa mía, no estoy tomando esa medida por una disposición como tal que provenga de mi decisión libre. Estoy tomando una decisión de esas características porque de alguna manera también me veo obligado ante las circunstancias de esta emergencia. Y hay un bien superior que es el que hemos estado hablando desde el principio. Si el empleador de buena fe ha procurado preservar el contrato de trabajo, preservar los empleos, esa ha sido su razón, no ha sido simplemente una disposición unilateral por razones particulares de una mala decisión en su negocio o una desatención administrativa. Es por esta situación en la que estamos, vamos a seguir estando y que procuró en principio mantener el puesto de trabajo, mantener los contratos de trabajo. Puedo terminar vacaciones anticipadas aun cuando el tiempo de servicio sea menor a un año, determinar vacaciones anticipadas cuando el tiempo de servicio sea menor a un año.
En ese caso debe ser proporcional el tiempo de vacaciones al tiempo laborado. Se pueden adelantar los 15 días de vacaciones pese a no tener el año de servicios cumplidos. Digamos que frente al anticipo de vacaciones no existe una regla en particular. Es viable que se anticipen vacaciones sin necesariamente tener un criterio en particular de determinado periodo o por un tiempo puntual o particular. De nuevo, es una alternativa jurídica que se ha establecido y promovido por el Ministerio del Trabajo para, de nuevo, preservar el empleo y garantizar la remuneración o los ingresos, remuneración no porque no se está prestando el servicio, pero sí los ingresos de los trabajadores en el marco de esta emergencia. Tengo una licorera bar y estas están cerradas hasta el 30 de mayo. Tengo 3 empleados y la quincena de marzo 30 se las pagué. Hablamos y estamos de acuerdo en la licencia no remunerada para llegar en junio y continuar todos. ¿Puedo hacerlo? De nuevo, nuestra consideración frente a estos asuntos es que mientras se pueda concertar, es viable llegar a pactar precisamente el otorgamiento de una licencia no remunerada. Ahora, de nuevo, consideramos que el empleador debería hacer un esfuerzo para que esos trabajadores no estén sin un sustento económico y sus familias tampoco por esa vía se vean afectados. Frente a los cuestionamientos respecto al pacto o el acuerdo de licencias no remuneradas, se ha estado debatiendo nuevamente acerca de otras alternativas y ha cobrado especial relevancia el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay que ver, cada figura y cada medida puede ser mejor que otra o acomodarse mejor a las circunstancias de determinado empleador. Sí, digamos que en este marco muchos trabajadores pueden ser conscientes de la necesidad de acordar con sus empleadores bajar salarios bajo las distintas alternativas o escenarios que vimos. Como también hay otros empleadores que dicen que definitivamente no pueden ni pagar una parte del salario, no pueden soportar los costos laborales que implica aún tener un salario del 60%, del 50%. Y por esa vía se dialoga con los trabajadores para llegar a concertar este tipo de alternativas como es la licencia no remunerada. En todo caso, de nuevo, invitamos a que se considere el otorgamiento de auxilios que le permita a las personas, a los trabajadores, cubrir esas necesidades más básicas y de sus familias durante el tiempo en el que esté el contrato suspendido. Se puede seguir pagando el mínimo sin el auxilio de transporte. Digamos que si no se está prestando el servicio y no hay necesidad de movilización por parte del trabajador estando en vacaciones, por ejemplo, estando en una licencia no remunerada concertada con el empleador o relevado de prestar el servicio con una licencia remunerada a partir de una disminución de su salario, pero no se está trabajando efectivamente ni hay necesidad de desplazamientos, estimamos que no exista la obligación de pagar el auxilio legal de transporte, porque ese pago tiene precisamente como fin cubrir la necesidad de desplazamiento del trabajador hacia el lugar de trabajo y del lugar de trabajo hacia el lugar de residencia. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos por su atención, por las preguntas planteadas, por enriquecer el debate y a la lonja por la invitación. Hasta una nueva oportunidad y muchos éxitos. Gracias.